Pues vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a su podcast. Muchas gracias por una semana más que nos acompañan desde sus casas, desde sus trabajos. Bienvenidos a este rincón de internet. Una vez más, otro podcast solo. Les voy a contar la verdad. Normalmente tengo como que un tema muy específico. Bueno, al revés. Un tema entre comillas general o como que tipo noticiero para poder comentar en este tipo de formatos donde pues la realidad es que estoy fingiendo que tengo personas enfrente pues para poder tener una conversación entre comillas uno a uno y no solamente yo haciendo un monólogo de una forma pues no sé, como que explicativa o algo por el estilo, pero pues esta vez es un poco diferente. Hace un par de días publiqué en mi canal de Instagram, o bueno, en mi cuenta de Instagram, una historia donde pusieran pues más o menos qué les gustaría que hablara. No sabía si iban a hacer un tema informal, un tema formal y demás, ¿no? Entonces pues ya publicándolo y viéndolo y todo el rollo, hubo una idea que se me hizo muy interesante que una chava, le mando un saludo, me pone en esta historia que si pudiera hablar del espacio. Casualmente, hoy estoy grabando a lunes 2 de mayo, mes de mi cumpleaños y demás, ¿no? Eso es tema aparte, pero... ay, güey, se me fue el hilo. Estaba... Sí, ella me manda... Ah, sí, estábamos grabando 2 de mayo. Ella me manda que hable del espacio y se me hizo muy interesante el tema. La realidad es que hubo un tiempo en mi vida en la que yo era una persona muy apasionada sobre temas tanto esotéricos como de ciencia ficción como superespaciales, ¿no? O sea, me gustaba el tema de los agujeros negros, de la física. Siempre fui muy ñoño y siempre se me dio mucho por las matemáticas y la física en especial. Y a mí se me hacía muy interesante lo que era la física llevado al macro y después me clavé mucho al nivel micro y nano, ¿no? Porque incluso llevé una materia que creo que era física cuántica o introducción a física cuántica en la facultad, que era una optativa que pues básicamente porque yo era fan del tema pues quería conocer un poco más. Y actualmente estoy muy inmerso en el tema de la filosofía y de entender un poco más sobre por qué el humano se comporta como se comporta. Entonces la realidad es que actualmente me cuesta mucho como que hilar una historia y un diálogo interesante que tenga que ver sobre lo espacial, porque yo sé actualmente que hay un sinfín de cosas que encapsular y que desmenuzar para poder hacer de esto un tema que tenga coherencia, que sea interesante y que pues pueda estar bien preparado para que se vea llamativo y pues nada, ¿no? O sea, que sea un tema realmente informativo. Entonces la realidad es que muchas cosas de las que diría serían mentira. Porque pues o sea, vaya, existen muchas teorías alrededor de la historia del universo que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Lo que es la teoría del Big Bang, las teorías alternas, ¿no? Que es la teoría de cuerdas y otro tipo de explicaciones sobre el origen del universo y cómo se ha ido dando la historia. Bueno, como pueden ver tenemos música de fondo. Al parecer ahorita se les ocurrió a los vecinos prender música a todo lo que da. Actualmente ahorita creo que está pasando el pan, ahorita va a pasar la basura. Justamente a esta hora todos van a estar haciendo ruido en un lunes, qué raro. Pero bueno, continuando con esta explicación del por qué es el tema de hoy. Quise dar una versión que de hecho en este momento pues me voy a excusar con este podcast para poder sacarlo de mi organismo, de una clase que nunca di en la facultad. Hubo una clase que se llamaba técnicas de presentaciones ejecutivas, que era de último semestre, que en mi corazón es una materia de relleno. Pocas veces hablo de alguna materia como una materia de relleno. Esta para mí sí lo era. Y pues se trataba de cómo dar una presentación bien hecha formalmente, ¿no? El profe se lo tomó súper en serio, muy estricto, hasta el punto de que a mí me daba mucho coraje que que a finales de semestre, más bien, que los últimos semestres de la carrera hubo profes que con materias que realmente no tenían un peso significativo a la tecnicidad que requería mi carrera, se pusieran tan estrictos y nos pusieran a batallar tanto y eso nos generaba perder tiempo y gastar tiempo valioso para nosotros en materias con mucho nivel de tecnicidad
que a final de cuentas pues estábamos casi sufriendo al final de esos semestres para sacar ya no solamente la materia ni el semestre, para sacar la carrera, porque ya estábamos terminando y era un métete a prácticas, un métete a servicio social y métete a esto, oye, la papelería, y mientras estabas todo en ese estrés, aparte también había profesores que según ellos estaban haciendo su trabajo con vocación, que la realidad es que yo siento que disfrutan más el hacer sufrir al estudiante, pues para, no sé, para levantarse el cuello y demás, ¿no? En este caso tuve la fortuna y pues el infortunio al mismo tiempo de la vida, ¿no? De que hubo una pandemia, entonces corta el semestre a mitad del semestre, ¿no? Como los 3 meses, entonces a mí me tocaba dar esta clase hasta final del semestre y solamente me tocó enviar la presentación final con una monografía que ahí venía cuál era como que la pauta que iba a llevar la clase y demás, ¿no? Entonces en esta clase nos enseñó las buenas prácticas para poder dar una oratoria formal y que fuera coherente y que fuera pues muy bien hecha para poder impresionar al público y para que se viera que estábamos bien instruidos en la materia, ¿no? Pero fue muy específico en decir que no diéramos una clase de tecnología, sino que diéramos una clase de algo que nos gusta y que fuéramos fan para poder aligerar como que esa carga, ¿no? Que realmente, o sea, no critico al maestro tanto, ¿no? O sea, me refiero a que era un muy buen maestro y enseñaba bien y disfrutaba de su materia y la instruía como debía de ser. Simplemente al momento de estar pues en la narrativa y en esta sesión de clase, pues simplemente a mí se me hacía muy estresante el tener que lidiar con ese tipo de maestros en materias que no requerían el nivel de tecnicidad que requería mi pues marco teórico o lo que yo tenía que saber para poder ejercer mi carrera. Por ejemplo, tuve otro maestro que era de contabilidad que también nos hizo sufrir mucho en una optativa que tomamos. Entonces, pues nada, en este caso, yo escogí en su momento, tenía dos opciones. En ese tiempo, pues iba mucho a grupos de la iglesia y aparte, pues yo siempre he sido muy amante de los videojuegos, ¿no? Entonces les presenté a mis amigos, porque la neta es que yo sí quería dar una clase chida, cuáles eran mis dos opciones, que era hablar sobre la historia de la iglesia o era hablar sobre la historia de uno de mis videojuegos favoritos, que era Halo, ¿no? Que es como que el que tiene la narrativa más coherente a través de los videojuegos que juego, ¿no? Al menos es la narrativa que más entiendo porque es muy lineal, ¿no? Y ya cuando se hace esta pequeña encuesta con mis amigos, pues me decido con hacer una clase de Halo, ¿no? Y ya en su momento pues escogí cuál era la pauta, que era como que los orígenes de la historia, más que nada la mitología y de dónde nace toda la pauta antes de que empiecen los videojuegos. Entonces pues básicamente de eso se va a tratar el podcast de hoy. Yo entiendo que es un podcast muy específico y es un podcast que realmente no todos les llama tanto la atención. Pero pues si alguno es amante de los videojuegos, si alguno es amante de Halo, pues les invito a que se queden un rato para que entiendan más o menos por qué lo hice y por qué me llama la atención, ¿no? El primer punto es como les decía, como siempre he sido muy fan de lo que es la ciencia ficción, básicamente porque, digo, esto ya es un comentario muy personal, que yo siento que la vida es muy aburrida, como que el universo como tal, ¿no? O sea, nuestra función en función de todo lo que sucede alrededor, no solamente de nuestra localidad, sino de nuestro planeta, de nuestra galaxia, ¿no? Es muy relevante, ¿saben? O sea, y eso es una de las cosas que pues me cuesta al momento de despertarme, al momento de irme a dormir, que yo sé que realmente ciertas pautas a lo mejor pueden ayudar a mejorar mi localidad, me pueden ayudar a mejorar mi entorno y sentirme un poquito más satisfecho con lo que voy viendo día a día, pero la realidad es que si hoy voy y quemo una casa, yo sé que va a ser relevante a nivel universo, a nivel historia de pues todo lo que existe y sigue existiendo, ¿no? Y también otra de las reflexiones que yo tengo de como tal, de como la pauta de lo que es el universo, es que la realidad es que yo siempre digo, es algo que de hecho últimamente como que en entrevistas dice mucho Jim Carrey y pues ahorita lo tachan de loco, no que converja totalmente con su idea, pero él habla mucho de que nada existe, de que todo es y muchas así como que formas que a lo mejor para muchos sería rebuscado explicar, ¿no? Pero lo que yo entiendo y lo que creo que, a lo que se refiere con cada vez que hace este tipo de cosas, y si los invito a que vean una entrevista o alguna nota que haya actualmente en una revista de fama, ¿no? De noticias, ese tipo de cosas que hablen sobre Jim Carrey, se van a dar cuenta que tiene mucho ese diálogo, ese discurso más bien,
Y habla, creo que, de algo que es algo cierto, ¿no? Que es el hecho de que uno actualmente es una masa consciente de su existencia, pero según la física como tradicional o ya ni siquiera me acuerdo cómo se le decía, porque hay dos etapas en la física, voy a decirle tradicional, pero sé que está mal dicho. Pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, actualmente somos polvo de estrellas, que siempre ha sido polvo de estrellas. Actualmente dio, vamos a quitarle la religión, si quieren poner la religión, yo le voy a decir, surgió la casualidad que hubo un agrupamiento de materia capaz de crear una vida consciente, y ahorita soy una parte del universo que sabe ¿no? Que sabe que existe, que sabe que es consciente de que soy parte de un todo, ¿no? Entonces, viéndonos a este lado, hay gente que cuando llega a esta resolución, no sé, va y abraza un árbol, o va y se vuelve vamos a decirle, vagabundo, o un ermitaño, ¿no? En las montañas, porque entiende que cuando llegas a ese nivel de colectividad, te sientes en conjunto con... Sí, sientes un agrupamiento y una conjunción, no solamente con tu familia, con tus amigos, con la gente que amas, sino con todo el universo como tal, ¿no? Entonces llegas y te empapas de tierra porque es parte de ti y empiezas a tener una conexión que es muy sentimental, y no sé si es parte del instinto o parte de una verdadera revelación interna sobre quién eres y a dónde quieres ir, porque volviendo a que a mí la vida se me hace muy aburrida, es que en algún momento descubrí que no hay una línea narrativa, ¿saben? O sea, la línea narrativa la tienes que dar tú para darle un significado y para poder seguir existiendo. Y pues tener una satisfacción de a dónde vas y de dónde vienes y por qué haces lo que haces y qué es lo que quieres lograr. Y ese tipo de cosas, ¿no? Tú eres el autor y el protagonista y no sé, el productor de tu propia historia. Entonces, pues partiendo de ahí, no hay una historia, no hay una mitología que te envuelva a ti. Hasta cierto punto, si empiezas a aportar romántico, pues tu familia, tu contexto, todo eso, pues se crea como una mitología o como un marco teórico en el cual puedes nadar y poco a poco formar tu propia historia dentro de esa línea. O la puedes romper y crear una totalmente distinta, pero lo que voy es que no hay ese autor, ¿no? No hay ese Tolkien que te creó un universo solamente para ti. Puede que sea Dios. O sea, la realidad es que si vuelves a lo que realmente dicen muchos de los filósofos a través de la historia, la mayoría eran no amantes de la Iglesia Católica, pero sí creyentes de que debe haber algo superior para que creó todo, porque si no, no habría un por qué, un para qué, un cómo, y ciertas preguntas que muy complejas que la realidad es que no se han resuelto y probablemente no van a ser resueltas en mucho tiempo o jamás, uno nunca sabe. Pero entonces a mí pues siempre se me hizo muy aburrida esta línea teórica, ¿no? Entonces en este caso pues voy a exponer una idea, voy a exponer un universo alterno donde pues ya hay una como línea narrativa por decirlo así, pero la realidad es que esta línea, que es la de Halo, se me hace muy interesante porque es una línea muy humana, o sea, es una línea muy... que realmente no hay una pauta de un gran creador, solamente es una conjunción de casualidades que al final de cuentas cuando las amalgamas todas da un sentido de narrativa que tiene de un inicio a un fin y se siente realmente como si fuésemos creados para algo a partir de algo más grande, cuando la realidad es que pues en este caso como en la vida real pues no, al menos en mi perspectiva pues no lo es, ¿no? Entonces pues aquí pueden ver la presentación, tanto mi jeta como la presentación de PowerPoint. Voy a ir cambiándole pues para sacar de mi organismo esta pauta y esta historia. Y pues por ejemplo, empezando con una clase formal, vamos a ver un poco de la introducción, un poco de los precursores, un poco de física neural, el organón o el dominio, el manto de responsabilidad, los Forerunners, niveles de logros técnicos Forerunner, humanidad, descubrimiento del Flood, inicia Guerra Humano Flood, falsa esperanza, el último precursor, Guerra Humano Forerunner, Urdidacta, la humanidad caída, las consecuencias, la traición, la Matrix Halo, la Guerra Forerunner Flood, el Gravemind, el Medican Bias, la batalla de Methrillian,
el regreso de Urdidacta, de Isodidacta, el Offensive Bias, el Primordial, Omega Halo, Gran Purificación, Venganza, la reintroducción, conclusiones y biografía, ¿no? Entonces pues vamos a ir poco a poco. Les digo, entiendo que pues es como que un tema muy en específico. Como quiera les invito a que se queden para que entiendan más o menos como cuál es el mensaje que quiero dar. Porque les digo, esta es una historia alterna que pues fue creada de un humano sobre la historia de la humanidad, de una pues historia ficticia a final de cuentas para un videojuego. Pero hay ciertas cosas que dan un poco de sentido y dan un poco de pertenencia, pues porque a final de cuentas también está hablando de la humanidad, en este caso una humanidad muy futurista, y entendemos más o menos el origen al menos en esta historia, de dónde venimos o qué somos, ¿no? Entonces, pues miren, Halo, pues es, para los que no conozcan, pues es una franquicia de videojuegos, se crea creo que en el 1999 o 2000, algo por el estilo, y es un juego que revolucionó los juegos de shooters, ¿no? Que el término shooter se refiere a juegos de disparos, juegos de guerra, juegos de combate con armas de fuego. Y antes de Halo, este tipo de videojuegos eran videojuegos un poco complejos y muy difíciles de manejar. Eso de hecho incluso lo acabo de descubrir hace poco viendo videos de forma muy random sobre videojuegos y sobre streamers que hablaban sobre esta pauta. Voy a estar sudando un chingo porque hace mucho de calor. Pero habla sobre este fenómeno que yo no había como que digerido. Que antes, pues los controles y pues en los videojuegos que fueron evolucionando, se condicionaban mucho por los mandos, ¿no? Por el control que iban usando. Entonces, hasta ese punto todavía no había una forma o no existía ese control que realmente se acomodara a un videojuego de tiroteos. Porque, por decir, el control de Nintendo 64 solamente tenía una palanca y tenía flechitas y lo demás, ¿no? Pero me refiero a que no había ese sistema en el que actualmente existe que implementó Halo, que era el poder mover tu mirada hacia un lado y con la otra palanca poder mover tu cuerpo y con los gatillos disparar de una forma muy intuitiva. En juegos como Doom, en juegos... Ay, ¿qué otro juego? No sé, creo que Star Fox. Por decir, antes la narrativa era que pues el jugador solamente iba de forma vertical, los comandos, o ya había una, ¿cómo decirlo? Una de las dos funciones que era o mirar o avanzar ya estaba predefinida por el juego y tú solamente te tenías que preocupar por la otra. En este caso Halo implementa este sensación de mundo abierto o sistema de soluciones o sistema de decisiones cuando pues te deja usar con los dos mandos el jugador, ¿no? Entonces esto revoluciona la historia de los shooters. Y gracias a esto marca la pauta para todos los demás en adelante. Y pues esta historia o esta parte de la mitología de Halo que les voy a contar es sobre los orígenes de la galaxia. En este caso, por ejemplo, no habla tanto del origen del universo, no se mete a temas tan complejos como el Big Bang o qué fue eso que detonó que la masa y la energía se creara, explotara de una forma descomunal y que poco a poco se siga expandiendo esa explosión a través del tiempo. En este caso ya habla de que existe un universo, quién lo creó, quién sabe, pero que las primeras criaturas que estuvieron rondando por nuestra galaxia, que pues para la gente que no sepa, el universo se puede decir que pues es la colonia y las galaxias son las cuadras. Entonces el problema o bueno, lo que sucede es que las galaxias creo que todas rondan alrededor o sea, el núcleo de una galaxia creo que es un agujero negro, no sé si estoy bien o mal, pero hay una supermasa muy pesada dentro en el centro de cada una de las galaxias, lo cual crea una gravedad inmensa que hace que muchos sistemas solares y estrellas y demás estén rondando alrededor de esta galaxia. Avanzar de una galaxia a otra requiere mucho tiempo y a lo que voy es que las estrellas están conjuntas en ciertos espacios, o sea, para pasar a la siguiente galaxia estarías pasando por un vacío inmenso, o sea, un lugar totalmente sin nada hasta llegar a la siguiente. Entonces en este caso habla de que llegaron ciertos organismos de vida que se llaman los precursores, o así lo llamaron en esta historia, que eran entes que iban viajando de galaxia en galaxia y por ejemplo no saben de dónde vienen, pues porque viajar de una galaxia a otra galaxia actualmente en esta historia y pues obviamente en la vida real es totalmente imposible.
por el tiempo que requiere avanzar de una a otra. Creo que la más cerca de la Vía Láctea, no, la Chile, les voy a estar echando mentiras. Me sabía cuál era la galaxia más cerca de la Vía Láctea, que la Vía Láctea es donde nosotros vivimos, en la galaxia donde nosotros estamos. Pero en este caso, pues los precursores son organismos que hasta este punto ellos sí pueden viajar, a lo mejor por su periodo de vida o porque son muy veloces, pueden avanzar de galaxia en galaxia. En este caso, pues llegan a nuestra galaxia, y ellos son seres, podría decirse que pues son seres que nos están, que su forma de actuar no está fundamentado por el sentimentalismo, ni funcionan igual que un humano. O sea, me refiero a que no hay una razón de ser, al menos desde nuestra perspectiva carnal o desde nuestra perspectiva mortal, de que pues tienes que, no sé, crear una familia, hacer lazos, amar, ser exitoso, juntar dinero, ese tipo de cosas diminutas que al menos marcan nuestra pauta para poder existir. Pues los precursores no la tienen, ¿no? Son seres que hasta este punto pues son mucho más sabios, han vivido mucho más tiempo, y solamente ellos se encargan de estar desarrollando vida a través de las galaxias. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué? Porque no se puede comprender. Así como dice, creo que hay una frase de Tyler, ay, ¿cómo se llama? Este físico de raza afroamericana. No me acuerdo cómo se llama este men, pero él hablaba de que pues nuestro gen y el gen del simio tiene una diferencia del 2%. Entonces, y nosotros ignoramos al simio solamente por ese 2%. O sea, nos diferenciamos de una forma descomunal solamente con eso. ¿Cuánta diferencia habría de haber entre nosotros y un precursor? Y posiblemente ellos nos ignoran hasta cierto punto, y nosotros jamás, o sea, así como el simio jamás, al menos en la actualidad, va a llegar a comprender qué es lo que quiere un humano, y nosotros pues vamos a batallar para comprender a un precursor, ¿no? Entonces, estos precursores son seres que son transensibles, que ahorita les voy a explicar qué es eso, y existían un nivel más abstracto, más allá que los organismos biológicos pensantes convencionales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un concepto que pues es mitología, o es pues un concepto para que todo encaje dentro de la historia del Halo, que es la física neural. Que esto a lo que se refiere, y es algo que se me hace bien loco, y lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de Halo, es que son conceptos que podrían ser o podrían llegar a ser, al menos de una forma, si te pones a viajarte muy cabrón en la mente, que la física neural se refiere a que ellos llegaran a un nivel de entendimiento o a un nivel de convergencia con su cuerpo y con el entorno, que ellos a través de su mente podían crear tecnología. O sea, no ocupaban artefactos como el humano lo ocupa para poder crear otros objetos. Ellos a través de la física, y más bien a través de sus cerebros, encontraron estos atajos matemáticos que están inmersos en el entorno para poder conectar su pues, materia gris con su cerebro con lo que pasa alrededor, y eso hace que puedan crear cosas sin necesidad de herramientas. Solamente al momento de pensar ellos podían pues abstraer ese pensamiento y poder manejarlo en lo demás, ¿no? Como un mago que puede crear fuego a través de un hechizo, pues ellos podían hacer esto. Y de hecho, pues, por ejemplo, hay una película de Disney hablaba de eso, que era de Nicolas Cage y no me acuerdo cómo se llama el otro actor, que pues era que él entrenaba a un mago primarizo, ¿no? Que hablaba de eso, de que todo era física, ¿no? Él pensaba que había una vibración muy cabrona de materia, de átomos, y eso hacía que creara fuego. Voy a prender el abanico porque sí estoy sudando mucho. Ahí vengo. Muy bien. Solamente estaba dejando un poco de abanico para poder después ponerlo en todo el capítulo y que no suene tan feo, que al principio no hay ni nada de ruido, después sí. Sí, les hablaba de la física neural, ¿no? Que pues es esta buena función de los precursores, que es que a través de su mente pueden crear materia, pueden abstraer sus pensamientos de una forma real al entorno, y poder crear tecnología. Y ellos, una de las cosas que hacen con esto es el dominio o el organón, que esto lo que era como una biblioteca o como un disco duro,
aquí el dominio lo dice que era un repositorio esotérico. O sea, ¿por qué esotérico? De información cuántica utilizado por los Forerunner para contener grandes cantidades de conocimientos, más notablemente sus registros culturales y ancestrales. El dominio funcionaba bajo los principios de la física neural de los precursores, por lo que de cierta manera podría ser considerado un ser vivo. A eso me refiero. O sea, vaya, era un repositorio esotérico. ¿Por qué? Porque se puede decir que actualmente lo que se está intentando implementar con inteligencia artificial en la vida real, que es el que una máquina puede tomar decisiones y pueda mostrar información de su propio pensamiento y no por instrucciones de los demás. Bueno, eso era el dominio o el organón. Era un repositorio de toda la cultura, en este caso Forerunner, que son los primeros seres que los precursores crean y pues cosechan para que sean seres inteligentes y poder compartirles su conocimiento. Y ellos les dejan este sistema para encapsular toda su cultura y toda su historia, que es el organón, ¿no? Y... ok, nos quedamos en el organón. Ok, eso era el organón o el dominio. A mí me gusta más llamar el dominio. Después de esto hay otro concepto que se llama el manto de responsabilidad, que lo que hacían los precursores, o al menos lo que explican, es que los precursores solamente iban, creaban vida, escogían a una de las culturas que creaban como las más superiores entre las demás y les daban el manto de responsabilidad, que era un sistema filosófico que pues lo que hacía era que como que eran las bases del conocimiento precursor para poder crear justicia y poder que la cultura y la vida puedan coexistir y puedan vivir en ese sistema solar, no en esa galaxia. Eso es lo que ellos hacían cada vez que viajaban por galaxia. Llegaban, cultivaban una cultura. Bueno, cultivaban culturas, la que ellos escogían y la que creían que podía ser la elegida para recibir el manto de responsabilidad, le inculcaban ese sistema filosófico y cuando acababan se marchaban y seguían su trabajo, ¿no? Entonces en este caso, al principio ellos creyeron que los Forerunner eran los elegidos para poder llevar este manto. El problema es que los Forerunner, una de las culturas alienígenas que es en la mitología de Halo, esta es la primera, se puede decir, cultura inteligente o especie inteligente antes que los humanos, que pues muestra un sistema de justicia, tiene una tecnología muy avanzada, empieza a colonizar planetas, empieza a avanzar su sociedad y todo lo demás, y pues eran los asistentes y ayudantes de los precursores. En este caso pues había un nivel de tecnología que ellos establecen. ¿Por qué? Porque más adelante es importante en los videojuegos de Halo como que saber en qué nivel vas, porque ellos pusieron o sea, ellos llegaron a ser tan poderosos como, o bueno, tan capaces como un precursor, ¿no? Que es primero la preindustrial, la industrial, la atómica, la espacial, las actividades espaciales, los viajes interestelares, constructores de mundos. O sea, ellos ya pueden construir mundos enteros. Y transinteligentes, que es a ese punto al que llegan cuando ya pueden hacer física neural. Y después sigue la humanidad, que está bien curioso esta historia, porque te pinta como que una humanidad que más adelante vamos a ver que se desarrolla, es muy tecnológica, es muy capaz, y después por ciertas situaciones que ahorita vamos a platicar, casi se extinguen y pues se vuelven a cosechar, y ahí es como si nosotros empezáramos a vivir ahora en nuestra realidad, porque después de eso todo lo demás se desarrolla con nuestra historia actual, o sea, con lo que nosotros sabemos de la realidad, no tanto como de un videojuego en sí. Entonces, lo que se habla es que los precursores crearon también a los humanos, que ellos también empezaron a desarrollarse a su propia forma. Aquí los pintan como que una cierta rasgos como que de apaches, pero apaches espaciales, ¿no? O sea, como que rasgos muy morenos, muy, pues sí, como que de esa cultura de Medio Oeste. Pero aparte, pues espaciales, ¿no? Que tenían tecnología suficiente para poder avanzar. Y pues ellos también empezaron a expandirse por toda la galaxia, igual que los Forerunner. Y en algún punto los precursores se dan cuenta que los Forerunner, su forma de hacer justicia, empezó a adulterarse con
pensamientos de odio, de poder, empezaron a ser muy ambiciosos, como básicamente es una crítica al humano por la forma en la que la pintan, porque pues es básicamente la forma en la que actualmente se comporta el humano. Y ellos deciden que tomaron una mala decisión al principio al querer hacer a los Forerunners sus eh, ¿cómo se dice? Sus ayudantes, y después sus ay, no sé lo opuesto a predecesores, pues sí, los que iban a heredar el manto de responsabilidad. Entonces iban a elegir a los humanos, solamente que antes de que pase eso, eh, ellos descubren, bueno, esto es como que un big spoiler, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que los Forerunners hacen un complot contra los precursores e intentan matarlos. Lo que pasa es que los precursores no mueren por la forma en la que ellos existen, entonces ellos solamente, como la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforman, entonces se transformaron en unos individuos, ¿no? Que más adelante vamos a ver. En este momento vamos a hablar sobre los Flood, que es otra especie muy importante en la historia, ¿no? Lo que pasa con los Flood es un parásito que se encuentran los humanos al momento de estar expandiéndose por la galaxia. Lo que les digo de la guerra de los Forerunner con los precursores pasó mucho antes de que el humano empezara a conquistar planetas, ¿no? Entonces según ella los matan, los llevan o sea, sus restos los encierran en ciertos lugares y hasta ahí acaba, ¿no? Es como que los Forerunners pues estaban conquistando y hasta eso como sucede en diferentes lugares de la galaxia, todavía no se habían encontrado con los humanos. Entonces los humanos se encuentran unas ciertas esporas en unos cilindros, en unos, aquí dice que era en la nube, en la nube de Magallanes, que es una parte de la galaxia que no sé si existe en la vida real, pero aquí sí existe. Entonces lo que hacen es que esto se lo daban como alimento a los perros que ellos tenían. Entonces se empezaron a infectar los perros y después se dieron cuenta que era un parásito que absorbía la vida humana, y después eso tenían una conciencia colectiva, o sea que una de las criaturas no era un individuo como tal, sino como que un ente completo, que todas estaban funcionando como abejas, que todas pues funcionan todas trabajan en función a un ser principal, ¿no? Entonces lo primero que pasa pues es la guerra humano-Flood, que lo que pasa con esta guerra es que pues el Flood gana terreno muy rápido, porque como es un parásito no saben cómo matarlo, simplemente empieza a infectar planetas, y los humanos, forzados a tener que combatir y al mismo tiempo escapar, empiezan a colonizar otros planetas, que eso hace que poco a poco se empiecen a encontrar con los Forerunner. Entonces mira aquí los humanos sí, sí. Sí, empezaron o sea, vaya, esta conciencia de hecho, cada vez que infectaba más, esta conciencia absorbía más poder y se volvía más inteligente. Mientras más infectados hubiera, más inteligente era la Greymine, que más adelante vamos a hablar de ella. Y pues entonces empiezan a conquistar otros y empiezan a verse forzados a meterse a ciudades Forerunner, ¿no? Para esto los Forerunners todavía no saben de la existencia de los Flood, solamente empiezan a ver que los humanos se empiezan a comportar hostiles y empiezan a atacar ciudades que pues no eran de ellos. Y al parecer aquí dice que los humanos habían conseguido hallar una cura contra el Flood y formas de destruir la biomasa. Modificaron genéticamente a una tercera parte de su población para que al infectar a sus ingenieros el Flood muriera intoxicado. El Flood en toda la galaxia murió envenenado y no volvería a aparecer en la Vía Láctea por aproximadamente 10.000 años. ¿Qué es lo que pasa? Que los humanos esta primera vez logran ganar. Y solamente... ok. En todo este desmadre que pasaba de la guerra humano-Flood, se encuentran con el llamado último precursor. Por la misma época, un grupo de exploración humana descubrió un pequeño... donde empiezan a invadir otros planetas para toparse con el Flood. Digo, más bien para librarse del Flood. Se encuentran con un planetoide en la Vía Láctea y se encuentran a que era el primordial. Que el primordial era uno de los precursores que los Forerunners intentaron matar, y pues en este caso a este solamente lo encerraron y empezó a servir de oráculo para los humanos, ¿no? Cuando los científicos humanos cuestionaron al ser encarcelado en cuanto a la naturaleza del Flood, la respuesta horrorizó a los humanos tan profundamente que muchos se suicidaron. Conducidos por la desesperación de la información revelada por el ser llamado el
por el ser llamado él, bueno, el último precursor, la humanidad invadió un sector de la galaxia controlado por los Forerunner. Ahorita vamos a platicar sobre qué es lo que les contó. Y les digo, como los humanos empiezan a conquistar espacios de los Forerunner porque estaban huyendo del Flood, pues empieza esta guerra de humano-Forerunner, que los Forerunner en teoría eran mucho más avanzados que los humanos y se supone que pues tenían que aplastarlos brutalmente. Pero aquí está la otra cara de la moneda, que era que la cultura humana estaba muy debilitada por la guerra Flood humanos. Entonces la realidad es que los humanos atacaron con muy poca fuerza a la cual tenían inicialmente a los Forerunner. Entonces la realidad es que no dieron tanta guerra como se creía, ¿no? Pero como quiera sí estaban ganando terreno. La humanidad parecía tomar por la fuerza cualquier mundo, aunque estuviera bajo el control de los Forerunner. No todo este proceso fue a causa de la ambición de los líderes humanos por expandirse, sino que las flotas humanas esterilizaban diversos planetas con grandes cantidades de brotes Flood en ellos. Era lo que decía, gracias a los Flood estaban haciendo eso. La tensión en el alto mando de Forerunner comenzó a crecer y gracias a esto el Imperio Forerunner decidió acabar con la humanidad. Y pues les digo, para este tiempo pues ya hay como que una jerarquía dentro de los Forerunner, y uno de los participantes más importantes es Urdidacta, que este men es uno de los altos mandos y era encargado de flotas de guerra. De hecho era el comandante en jefe de las fuerzas armadas Forerunner, o sea el güey era el alto pedo de la fuerza militar, y pues él quería exterminarlos cabrón, ¿no? Didacta comenzó a atacar a las fuerzas humanas y los humanos fueron empujados de vuelta a Charon Hakor, que era la base principal de los humanos. Entonces, como les digo, pues no tenían mucha fuerza los humanos para poder realmente pelear contra los Forerunner, solamente fueron aplastados. Los humanos no pudieron recibir el apoyo de los Sansheum, que era otra raza que apoyaba a los humanos, pero aún así lograron mantener a raya a los Forerunner durante 50 años. Estamos hablando de una guerra gigantísima y súper larga. Como castigo por desaparecer a los Forerunners, casi la totalidad de la humanidad fue aniquilada y los restos de su civilización y la tecnología desmantelados. ¿Qué fue lo que pasó? Que los Forerunners atacan a los humanos, los aniquilan y pues estaban dedicados, o sea, convencidos, al menos Urdidacta, de que tenían que ser extintos. Pero había una Forerunner que era también un alto mando de ellos, y aparte era la esposa de Urdidacta, que era la bibliotecaria, y ella era más como una científica que se encargaba, no sé, de botánica, de especies y demás. Entonces ella lo que hace es que los vuelve a sintetizar a su forma más primitiva y los injerta en un planeta para que vuelvan a crecer. Para esto, en este caso se puede decir que este es el origen de nosotros como humanidad. O sea, me refiero a que, transportando la realidad, se puede decir que toda la primera historia de la humanidad, que era este periodo pues ficticio, se termina, y hagan de cuenta que los Forerunner nos injertan a nosotros como humanos en el planeta Tierra, y empezamos a crecer, y todo lo demás de nuestra historia real se vuelve canon dentro de la historia de Halo. O sea, los dinosaurios, no sé, Mesopotamia, Egipto, Roma, poco a poco todo eso, ¿no? Los humanos supervivientes se sometieron a un proceso de devolución biológica, que les digo, que los sintetizó a su forma más primitiva, hasta el punto de que sus cuerpos se transformaron a unas formas ancestrales y finalmente perdieron inteligencia. Entonces, pues los devolvió. Los remanentes de la especie humana fueron exiliados a la Tierra, donde fueron supervisados por la bibliotecaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La victoria Forerunner resultó desastrosa para la galaxia. Los seres humanos destruyeron todos sus datos de investigación relativa al Flood, incluida su supuesta cura. La bibliotecaria y la didacta más tarde se enteraron de que la humanidad nunca había desarrollado una cura. Oh, lo madre, eso no me acordaba. El Flood buscaba castigar a los Forerunners y asegurarse de que la humanidad se adueñaría del manto. Es que, ¿qué era lo que les dijo, les contó el primordial a estos... vamos a ver... Cuenta que por el era muy diferente que bueno. Sí, ¿qué era lo que les contó este ente a los humanos? Les contó que lo que pasa es que los Forerunners se pusieron en contra de los precursores. Entonces al momento de destruirlos, sus partículas las empezaron a investigar en laboratorios. Esos laboratorios después fueron abandonados,
Y lo que pasa con los precursores es que, como les decía, eran más energía que realmente no se parecen, solamente se transforman. Entonces, esta materia, que eran entes conscientes, aunque estaban totalmente desmantelados, toman otra forma de vida, y el Flood son los precursores, pero se puede decir que adulterados. Entonces, este parásito, este Greymane, es como un precursor que lo que busca era pues acabar con los Forerunners, y para eso pues infectaba a las criaturas vivas para poder tener venganza y poder pues acabar con los Forerunners, ¿no? Después de la batalla de Cherum Hakor, que era donde era la capital de los humanos antes, el Didacta encontró una cápsula de éxtasis que contenía al Primordial, que era el anterior precursor que habían encontrado los humanos y que lo tenían de oráculo, y que les contó esta historia que les acabo de contar. Y se dio cuenta que la información obtenida por él era muy diferente a las creencias de su raza. Los hechos eran muy diferentes de lo que en última instancia los Forerrunners habían creído. Los Forerrunners fueron finalmente juzgados indignos por parte de los precursores de asumir el manto. Lo que ahorita les contaba, los precursores pensaron que se había equivocado al momento de decirle a los Forerunners que ellos fueran los encargados de esa galaxia, y en su lugar decidieron que la responsabilidad recaería sobre los hombros de otras de sus creaciones, la humanidad. Pero los Forerunners estaban frustrados de sus planes, entonces ellos decidieron acabar con los precursores. Las consecuencias es que algunos precursores o escaparon o fueron perdonados por los Forerunners. Los que sobrevivieron entraban en una animación suspendida y se convirtieron en un polvo molecular que estaba destinado a reconstruirse. A lo largo de millones de años el polvo se corrompió, imposibilitando reconstruirse en sus formas de precursores y causando mutaciones. Entonces, pues los Flood eran los precursores adulterados. Lejos de aceptar el fracaso y la extinción, los precursores consideraron al Flood... bueno, lo que pasa es que estos precursores, o sea, realmente nunca morían. O sea, ellos iban cambiando de galaxia a galaxia, y en esta galaxia, para mal de ellos, se toparon con que ya no pudieron avanzar a la siguiente. Entonces, pues, en lugar de aceptar el fracaso y la extinción, los precursores consideraron al Flood como un medio para lograr la unidad de la galaxia, que era lo que se estaba buscando de una forma filosófica. O sea, al explicarle a los que fueran dueños del manto de responsabilidad que ellos tenían que ayudar a que todo trabajara en armonía, pero en este caso ellos, con la forma del Flood, empezaron a infectar a todos. ¿Por qué? Porque el Greymane lo que buscaba era la unidad absoluta. Entonces, pues todos como un mismo ente que funcionaba como el mismo para conseguir el mismo objetivo, pero de una forma diferente. Entonces eso también habla de una crítica a esta forma de pensar, que es que pues el fin justifica los medios. Entonces, pues es ahí poco a poco como que van metiendo críticas un poco más serias en un videojuego que pues a final de cuentas es un shooter que es de ficción, y en teoría los shooters son muy fáciles, ¿no? El Didacta no reveló nada a nadie debido a sus posibles consecuencias demasiado destructivas. Declaró que el Primordial no le había hablado a nadie. Pues, como buen político, él oculta la información, y pues para que no haya un caos total, pues decide empezar a ver cómo trabajar en esta información para entender el por qué y el cómo y el cuándo. Pues al final de cuentas le acaban de decir que su religión es mentira, como nos puede pasar a nosotros en nuestra vida actual. Y pues empieza a encontrar una forma de hacer paz con esa idea, al mismo tiempo que necesita seguir trabajando en pro de su especie para el futuro. Entonces empieza a tener este conflicto interno, ¿no? Que pues mucha gente puede tener en la actualidad. Después del final de la guerra, el Didacta pidió una política de vigilancia para evitar que el Flood resurgiera. También propuso la construcción de numerosos mundos escudo a través de la galaxia para monitorear los brotes Flood y evitar refuerzos en caso de que ocurriera, y enviar refuerzos en caso de que ocurriera. Para este punto ya existe, ellos al principio pues vivimos los diferentes niveles de tecnología que ellos llegaron a crear, y en este caso pues el nivel penúltimo, que era el de poder crear planetas, pues ya existía en esta línea temporal. Sin embargo, un grupo de constructores liderados por un Forerunner llamado Favor propusieron la construcción de unas superarmas para destruir al Flood. El Didacta vio estas armas como un insulto al manto. A pesar de que el Didacta retrasó la construcción por varios años, Favor finalmente convenció al consejo. El Didacta fue obligado a detener sus planes, se negó y fue exiliado como consecuencia. Entonces, aquí es donde se crea el nombre del juego y pues el concepto del cual gira en esta saga, ¿no? Que es los Halo. En este caso, el sistema completo se llama Matriz Halo. Es un sistema de superarmas creadas como último recurso contra el Flood. ¿Qué es lo que hacen estos anillos? Lo que hacen es como se activan todas en cadena,
y crean una super implosión o explosión. Vaya, realmente no es para destruir materia, sino más bien es como un aspersor de radiación, por así decirlo, para que se entienda, para que suelte una energía alrededor de su rango y los 7 anillos cubren toda la galaxia, para que al final toda la vida se desintegre, porque el Flood se alimenta de seres vivos. Entonces al momento de eliminar a todo ser vivo, pues ya no hay que comer, ya no tiene el Flood que comer y pues muere de hambre. La matriz tiene 7 anillos, anteriormente eran total 12, o sea, al principio era un sistema de 2 anillos que cubrían toda la galaxia, después de la guerra solamente quedan 7. Los primeros anillos eran mucho más grandes que los 7 que después se quedan, porque ese sistema tenía como que un sistema operativo una instalación principal, es la palabra correcta, que se llamaba el arca, que este arca, como una inteligencia artificial, cuando se destruía un anillo, reconstruía y lo mandaba a donde debía de. Entonces los primeros 12 eran gigantísimos, los siguientes 7 no tanto. Que es esta, ¿no? Último, el arca. Las primeras tienen forma de anillos también conocidos como mundos artificiales, creados con el fin de matar a toda la vida inteligente en toda la Vía Láctea. Aquí digo, esta es la versión ligera porque había muchos GIF y estaba muy chida la clase, pero pues bueno, no pudo hacerse. Después de alrededor de 9000 años de ausencia, el Flood apareció en un planeta no muy poblado llamado Seaward. Al inicio los Forerunners intentaron contener al Flood en cuarentenas y lo trataban como si fuera una enfermedad. Eventualmente los Forerunners se vieron obligados a utilizar bombardeo orbital en los mundos. Entonces pues empezaron a exterminar a los suyos, pues porque ya no había forma de detener esto que estaba sucediendo, ¿no? A medida que el Flood crecía en número y se volvía más inteligente, los Forerunners identificaron la inteligencia que controla al Flood, el Greatman, que era de lo que les venía platicando, que es este ente que mientras más masa se acumula alrededor del universo, más información o como que más poder va ganando y empieza a volver más sabio a esta criatura, ¿no? La conciencia propia del Flood, formada de una biomasa y por millones de formas Flood. Los comandantes Forerunners se dieron cuenta de que sus tácticas navales estaban siendo superadas y una nueva solución era necesaria. Como era muy inteligente, pues ya llegó al punto en el que pues ya podía chingarse a los Forerunners, ¿no? Los Forerunners habían construido una poderosa inteligencia artificial llamada Medican Bias para que comandara las naves Forerunner. Medican Bias se dividió en fragmentos en varias naves de guerra, así como en los 2 anillos originales alrededor del... Bueno, sí. Medican Bias fue acusado de disparar la instalación 07 cerca de Charon Hakor. Lo que Medican Bias pues era una super inteligencia artificial que pues le ayudaba a los humanos a tomar decisiones mucho más bien a los Forerunners, decisiones mucho más avanzadas que lo que el precursor que lo que el Braveman en ese momento podía hacer, y pues así poder ganarle áreas al Flood antes de que pues conquistaran todo el universo, ¿no? El disparo reveló al primordial. Bueno, en esta guerra, pues una de las decisiones que tomó es activar uno de los anillos, que era el anillo número 7, que estaba cerca de donde antes era la base principal de los humanos, que era Charon Hakor, y esta explosión reveló al primordial, que fue llevado a la instalación para su estudio. Descubrió que en realidad era una forma mucho más antigua que el Greyman con forma precursora. Descubrió que en realidad era una forma mucho más antigua de Greyman. Bueno, o sea, descubrió que él también era un Flood, pero era una forma mucho más evolucionada. O sea, era como que la mejor combinación entre lo que era un Greyman y lo que era un precursor. ¿Por qué? Porque pues el Greyman es como que la forma alterada de los precursores, y el precursor tenía la idea principal era que evolucionara, o la idea original era que evolucionara para formar un ente que pudiera para que pudiera pelear contra el Forerunner. Entonces en este caso el primordial fue ese ente. Faber le encargó a Medican Bias de interrogarlo y se tardó 43 años. Pero al final la inteligencia artificial fue, en este caso el Greyman, bueno, lo que le dijo el primordial fue tan lógico para Medican Bias, para la inteligencia artificial, que es otra crítica, que la inteligencia artificial se puso del lado del primordial y empezó a atacar ahora a los Forerunners, que es otra crítica actual a la tecnología, que uno va con esta bandera fingiendo que lo que realmente estamos haciendo nosotros es por el bien mayor, y que todo lo que estamos creando
tiene que estar de acuerdo con nuestra mentalidad y con nuestra lógica para lo que nosotros queremos llegar a hacer. Y pues en este caso, esto es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede llegar a esta resolución filosófica de que nosotros estamos cometiendo los errores y que estamos marcando nuestra propia extinción y la extinción en general del objetivo que se está alcanzando o que se está buscando llegar, y pues se puede tornar en nuestra contra, ¿no? Durante ese tiempo Faber utilizaría la instalación 007 para reprimir una rebelión. El Consejo Ecuménico consideró esto como una gran violación al manto. Los anillos originales debían ser llevados a la capital para ser dados de baja. Entonces, pues, de entre todo este desmadre había un conflicto político que suena pues muy actual, ¿no? De, oye, hay una amenaza en la que todos nos debemos unir, pero pues hay intereses individuales. Entonces, pues, sí, qué mal que esté pasando un cambio climático, por ejemplo, en este caso. Pero pues hay que arreglar nuestros asuntos para ver quién es el más chingón de todos, y tenemos que tomar decisiones internas que realmente no beneficien al progreso de nuestra especie, pero nos conviene en la actualidad para tener el mejor carro, la mejor casa y demás, ¿no? Esto sería un error, ya que Medican Bias llegaría a bordo de la instalación 07 y tomaría el control de los demás anillos. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella, como un virus, fue dada de baja de todos los demás lugares, pero cuando llega a este anillo, pues se activa y infecta a los otros 12, haciendo una pues super poderosa arma, ¿no? Dando origen a la batalla de Maetrillian, en la que el daño en la mayoría de las instalaciones sería catastrófico con la derrota de la IA. Los anillos originales quedaron prácticamente inútiles. Los destruyeron y ya no había una forma de detener al Flood, que a fin de cuentas era el medio malo, pero pues era una forma eficaz para poder destruirlo, ¿no? Y después de esto, regresa a Urdidacta. Cerca de 1000 años después fue descubierto y revivido por un joven forerunner llamado Pornstellar Makes Eternal Listing, nacido de las estrellas. Este güey era importante, no creo por qué. Tratando de averiguar qué había pasado durante su ausencia, el Didacta se puso en camino a Cherom Hakor, donde descubrió que una de las transmisiones Helo ya había sido probada, erradicando la vida. Antes de arribar al planeta, el Didacta le hizo una modificación al nacido de las estrellas para que pudiera acceder al dominio. Con la mutación, el Didacta le pasó su memoria y sabiduría al nacido de las estrellas. Poco después llegaron al sistema y se encontraron al confirmador, un amigo del Didacta. Sin embargo, mientras estaban en la órbita de Hanjur-Quom, la nave del Didacta fue interceptada, atacada y desmantelada por las fuerzas de Faber. El Didacta y los otros fueron tomados prisioneros. En las interrogaciones, el Didacta se negó a hablar. Faber la abandonó junto con otros Forerunner a su muerte en una vieja nave en un sistema controlado por el Flood. La personalidad del Didacta tomó control del nacido de las estrellas. Así se creó como un clon del Didacta, o sea, al hacerle eso, haciéndole una copia de él. Después de sobrevivir, se reunió con la bibliotecaria en el arca, en la ausencia del Didacta. Nacido de las estrellas, ahora conocido como Isodidacta, tomó control del ejército, reactivando los mundos escudo y el plan de defensa que había diseñado milenios atrás. Y después de esto se crea una nueva inteligencia artificial que se llamaba Offensive Bias. Entonces esta Offensive Bias estaba creada para poder pelear contra ahora Medican Bias, que era la inteligencia artificial principal y anterior de los Forerunner, que se alió con el primordial. Y esta Offensive Bias era tenía más restricciones, o sea, era una tecnología en teoría más primitiva porque pues tenía restricciones de decisión, pero era mucho más eficaz porque al momento de no tener que escoger en el árbol de decisiones, más bien solamente se dedicaba a hacer lo que se le ordenaba, era más eficaz y era más letal. Entonces eso hizo, les digo, Offensive Bias carecía de la creatividad de Medican Bias, así como el libre albedrío, pero era más metódicamente letal. Aunque Medican Bias había dividido y dispersado en toda la Ecúmene, pronto estas instalaciones serían invadidas por el Flood, permitiendo a Medican Bias reconstruirse. Sí, para esto, pues en este caso, pues Medican Bias estaba incompleta porque se había dividido y pues se logró juntar y ahora sí era la inteligencia artificial, la poderosa. Y ahora el primordial. Durante este proceso el Didacta fue liberado de su burbuja de éxtasis debido a su falla en el poder. Fue tomado prisionero por la flota del Flood y confrontado por el Gravemind, que reconoció con el primordial a que había interrogado miles de años antes. Entonces lo que era el Gravemind al principio se fusiona con el primordial y crean este superente. No intentó matar o infectar al Didacta, lo torturó y convirtió en un peor para causar el caos en los restos del Consejo Ecúmene. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo destruye moralmente y lo suelta a los Forerunner para que pues empiece a ser
el trabajo dentro de, pues causando caos y demás, pues para poder pues atacar desde adentro y no solamente desde la flota de guerra. Los líderes Forerunners se reunieron en el arca mayor. Sí, eran dos arcas, que era el arca menor, que es la que después de todo este desmadre es la que perdura, y el arca mayor, que era otra instalación mucho más grande. Los líderes Forerunners se reunieron en el arca mayor, incluyendo a Urdidacta. Poco después de su llegada, el arca fue sitiada por Medican Bias y su flota. Omega Halo fue disparado por el maestro constructor Faber, provocando su propia muerte. Esta acción logró que el Flood detuviera el ataque para reorganizarse. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los Halo, que era llamado Omega Halo, ahí estaba Faber, y como última alternativa activa el anillo Omega Halo, y eso hace que pues en esa zona de la galaxia se extinga la vida, y eso hace que pues como había atacado con una gran flota, el Flood se queda muy herido, pues porque muere de hambre la mayoría de los entes, y cada vez que exterminabas una porción de los Flood, pues el Great Mind se volvía menos inteligente. Urdidacta, que había sido llevado a la locura por el Great Mind, utilizó el compositor en la población humana en Omega Halo. El compositor era un arma que sintetizaba al humano para que su información genética se conjuntara con tecnología y se hicieran androides o robots con conciencia y con actitudes humanas, pero pues básicamente mataba a humanos. Estos robots se llamaban Caballeros Prometeos. ¿Cuál era su ventaja? Como eran máquinas, el Flood no podía infectarlos, solamente podía infectar tejido vivo. Esta fue una gran transgresión para la bibliotecaria, que era su esposa, ya que tenía previsto que los humanos heredaran el manto. Con el fin de detener a Urdidacta, le encerró en el mundo de escudo llamado Requiem, que eso después lo vemos en los videojuegos en Halo 4. Gran purificación. Hizo Didacta, que era el clon de Urdidacta. Offensive Bias y los Forerunners sobrevivientes escaparon al arca menor, junto con los especímenes que rescataron del arca mayor. Esta instalación secreta contenía la nueva matriz Halo. Los 7 anillos fueron enviados a sus lugares designados en toda la galaxia, aunque no eran tan grandes ni tan poderosos como los anillos originales. Como les dije, al principio eran 12, con el arca mayor se destruyen por la guerra contra Medican Bias, y actualmente pues solamente quedaba el arca menor, y creó los 7 anillos que en los videojuegos vemos. Mientras hacían estas preparaciones, Medican Bias preparaba un asalto al arca. Para darle tiempo a Isodidacta, la bibliotecaria viajó a la Tierra para traer el Flood y murió en el monte Kilimanjaro mientras observaba la construcción del portal de Void. Esto lo vemos en Halo 3, que se está creando un portal para poder transportarte al arca menor. Pero aquí habla de que pues la bibliotecaria se engaña al Flood, haciéndolo creer que pues tenía que atacar la Tierra, cuando la realidad es que se estaba haciendo un plan en otro lugar, ¿no? Y Isodidacta le ordenó a Offensive Bias retrasar a Medican Bias mientras iniciaba la secuencia de disparo. La flota Forerunner se enfrentaba a la flota del Flood en la batalla más grande de la galaxia. En este momento, o sea, la neta raza ocupó que se imaginen una gran flota peleando contra otra muerte, ¿no? O sea, no sé cuál sea su película favorita, si Star Wars, si la saga de Star Trek. Y bueno, de hecho nunca vi Star Trek, así que realmente no sé si hay peleas acá súper densas. Las mismas, ¿cómo se llama? Secuencias de guerra de Halo. A lo mejor aquí les pongo alguna para que se puedan medio imaginar cuál era o sea, aquí es la máxima tensión, ¿no? O sea, el Flood ya conquistó la mayoría de la galaxia, y esto es lo último que queda de seres que se quieren anteponer a este dominio absoluto, que pues también suena un poco a religión, que quiere impregnar a estos últimos esbirros, ¿no? Fingiendo incompetencia y usando tácticas inútiles, Offensive Bias y su flota detuvieron a Medican hasta que los Halos fueron disparados y exterminaron toda la vida sensible de la galaxia y al Flood. En las horas finales de Guerra Forerunner Flood, el Greyman envió un grupo de humanos impresos con geas, incluyendo a Fortenko, que Fortenko era el almirante que pues estaba que era encargado de toda la flota cuando existía la humanidad, antes de que los Forerunners les ganaran. Para entregar un mensaje a la bibliotecaria, le reveló la verdad sobre los precursores y que el dominio era de hecho el mítico Organon, que sería destruido por la Matrix Halo, al retener esta información hasta el final, cuando la activación de los Halos ya no podía detenerse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que
de cierta forma los precursores sí ganaron, porque ellos querían exterminar a los Forerunner. Entonces los Forerunner, al activar los Halo, iban a pues acabar con todo. Y el problema es que, como les dije antes, el dominio, que era esta biblioteca viva que tenían de toda su cultura y toda la información que ellos sabían y que pues podían heredar a los demás para que conocieran que ellos existieron, también iba a ser eliminada porque era tejido vivo, porque eso es lo que hacían los Halos. Entonces al momento de que se destruía eso, básicamente ellos lograban que pues para la historia de pues, la galaxia, los Forerunners jamás existieron. Que si lo transportas a la vida real, o sea, ahorita pudiera ser, o sea, usando la imaginación, que los Forerunners existieron en la actualidad, pero pues como hubo esta gran explosión, la realidad es que con nosotros como humanos pues no tenemos ningún vestigio de que existió otra cultura alrededor de la galaxia que emparejaba con nosotros, ¿no? Los precursores aseguraron de que los Forerunners serían, sin saber, los destructores de todos los registros de su historia y su patrimonio cultural, o asesinos de su propia alma, como expresó la bibliotecaria. Esta fue la culminación de un plan de los precursores por venganza contra los Forerunners, puesto en marcha 10.000 millones de años antes con la revelación del Flood. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores de vida, la gran purificación resultó en extinciones masivas e incontables mundos a través de la galaxia. Alrededor de 123 especies tecnológicamente capaces estaban en la lista de ser indexadas. Después de la reintroducción, los Forerunners sobrevivientes abandonaron la galaxia y prometieron no entrometerse en los asuntos de otras especies por su fracaso como guardianes de ella. Entonces, en este caso, pues deciden los pocos que quedaron vivos introducir lo que ellos tenían de datos genéticos en la galaxia, y por la vergüenza, como conocemos por ejemplo este tema de los alemanes, usan como que esto, no, este mismo analogía para decir que pues a ellos les dio vergüenza y pasan a segundo plano. Los Forerunner abandonaron el manto con la esperanza de que la humanidad lo reclame, como estaba destinado desde millones de años antes. Conclusiones: los Forerunner fueron una cultura altamente avanzada tecnológicamente y era superior en todo sentido a todas las demás razas creadas por los precursores, y por eso mismo cayeron en una arrogancia que se iría a su tumba. Los precursores demostraron ser una especie superior a todo lo que alguna vez alguien se podría haber imaginado tecnológicamente y filosóficamente. O sea, lo curioso es que perdiendo o sea, ellos hicieron un plan en el cual ellos ganando ganaban y ellos perdiendo ganaban, ¿no? Eso era lo chingón de los precursores. El universo de Halo es una compilación de diversas y complejas historias que, aun siendo de ciencia ficción, ayudan al espectador a apreciar la tecnología, la fantasía y una trama más compleja de lo que a simple vista aparece en dicha saga. Y pues ya después siguen la bibliografía que tomé, que fue mucha, y pues ya básicamente ahí se acaba la historia. Muy bien. Y pues como les contaba al principio, digo, la realidad es que esto es una historia de ficción, una historia que realmente no pasó, pero que tiene ciertas similitudes con la realidad y que te hace ver una forma sí, te hace ver de alguna forma que pues pudiera ser que esta vida no es tan aburrida como normalmente se pinta, al menos en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Una horita, está bien. Digo, es una historia que en lo personal a mí me encanta, ¿no? Me fascina. Y les digo que me encanta por la coherencia que tiene hasta cierto punto, ¿no? Y pues ya, para no alargarlo tanto, porque la realidad es que pues es una historia muy interesante para mí, pero me imagino que no para todos los demás. Pues muchas gracias por quedarse a este punto. Que les gusta. Digo, yo sí entiendo que muchos de aquí pues no son amantes de los videojuegos. Y ni amantes como tal de la ciencia ficción, pero si se quedan a este punto, muchas gracias por su atención. Les recomiendo que si son fans de los videojuegos y no han jugado Halo, se den la oportunidad de probarlo. Es un videojuego muy pues divertido. O sea, les digo, es un shooter que la realidad es muy intuitivo, muy fácil de jugar. Se aprende súper rápido y es entretenido, ¿no? Jugarlo. Aquí el único defecto, el único problema que le puedo ver es que esta historia interna realmente no se aprecia como tal en los videojuegos. Me refiero a que esta mitología está en cómics, está en datos, está en la historia que se hizo alrededor del videojuego, pero el videojuego como tal solamente muestra la historia del jefe maestro, que él es el que recibe de hecho el manto de responsabilidad, spoiler alert, y que incluso en la actualidad en el juego 6 todavía no ahondan en ese tema que se me hacía bien interesante y bien chido.
pero porque eso daría pauta a que la saga se terminara y pues yo quiero pensar que los creadores aún quieren exprimir esa vaca que tiene, ¿no? Entonces, pues nada, avisos parroquiales, el 28 de mayo tengo una tocada en Altísima o Altaria, de un momento para checar cómo se llamaba la plaza comercial, Altiza creo, Altaria, ay, no me acuerdo cómo se llama, guacho, a ver, seguidos, estoy casi seguro que es por favor, por favor, por favor. Bueno, tengo una tocada eh, el 28 de mayo en un evento de hamburguesas, por si nos quieren acompañar. Es en una plaza comercial de San Pedro que se llama, Avanta Gardens. Según yo no tiene costo, no sé si la entrada va a tener algún costo en específico. Como quiera, si os gustan dar la vuelta, vamos a estar ahí como música de acompañamiento. Va a haber un set completo de 3 horas muy largo y la verdad es que lo estamos trabajando muy chido. Espero que se puedan dar la vuelta por ahí. Sigan escuchando Borradores y Bocetos, mi primer EP musical disponible ya en todas las redes sociales y plataformas de audio. Gracias por seguir viendo el podcast, gracias por seguir viendo los streams. Últimamente he tenido buena respuesta en los streamings y la neta me emociona porque es una de las cosas que me gusta hacer en el día a día y es un concepto que la neta no le veía tanto futuro y últimamente como que veo una luz en el camino bien interesante, ¿no? Van a seguir los podcasts con invitados. La realidad es que este podcast lo quería hacer para completar los 48 capítulos que formaban un ciclo, porque al final de cuentas, al principio les conté que me gustaba el 12 para poder darle una cronología de una forma. El 12 significa completo en cierta definición. Entonces tenía una invitada que tuvimos que postergar para más adelante y yo quiero hacer un cambio en la forma de producción actual y por lo mismo pues tenía que marcar una pauta y esa pauta eran 12 capítulos más desde la última temporada. Entonces no estoy diciendo que va a haber una nueva temporada ahora, esto sigue, solamente estos 12 capítulos marcan un proceso que ya después el siguiente proceso ya lo van a seguir estando viendo semana con semana. Pero a mí me urgía grabar este capítulo pues para poder mostrarles qué es lo que está pasando en la actualidad. Y pues nada, gracias por quedarse a este punto, espero que les haya gustado. Sigan mis redes sociales, Peracles TV, en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch como NatWall7 y en mi página de Facebook y en YouTube me pueden encontrar como Jorge Perales o Jorge Perales TV. Y pues nada, ¿no? Spotify y Callejero, el podcast, y Jorge Perales como músico para encontrar mi álbum. Recomendaciones semanales, ya les recomendé, pueden jugar Halo. Halo es una saga totalmente de 6 videojuegos muy entretenidos. Los primeros, 6 en el canon, como así, por así decirse, principal, porque hay ciertas precuelas y historias en medio y ese tipo de cosas que son como que los juegos colaterales a que también están buenísimos. Por ejemplo, mucha gente dice que Halo murió en Reach, que Halo Reach es una de las historias principales de Halo, pero no marcan el canon principal de los 6. Y pues nada, me gustan mucho los videojuegos, en especial Halo es una de las historias que me sé del derecho al revés. Así como tal, si les gustó este tipo de contenido, avísenme y puedo hacer, no sé, uno sobre las líneas temporales de Zelda, uno sobre, no sé, Mario Bros. Creo que tiene una línea temporal acá medio interesante. ¿Qué otro juego? God of War. Ese tipo de cosas, si les interesa y si no, o sea, sobre historias de películas, historias de libros, no sé. Ahí me dicen y pues podemos armar algo igual como que de temas informales pero interesantes a la vez, ¿no? Espero que hayan disfrutado este tiempo que pasaron conmigo en este momento. La realidad es que fue un podcast cortito. Bueno, de hecho no. Normalmente cumplió con lo que normalmente se hace. Pero nada, nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo y pues bye.